Bueno, venga, vamos a empezar ya rápidamente. Glenn Fabry. Here we go. Glenn Fabry. Thanks. Y es que de verdad pocas cosas más que su nombre hacen falta decir para la presentación. Yo creo que todos los que os gusta el cómic, incluso algunos que no os gusta tanto, pero no sé, es que todo el mundo conoce a Glenn Fabry, vamos a ver, es uno de los más grandes. Un tipo de los que empezó allí en Inglaterra a finales de los 80 y que luego formó parte de aquello que se ha venido a llamar invasión británica, y luego se ha convertido quizá en uno de los 2 o 3 portadistas de cómic y de cualquier cosa pues más famosos, más apreciados y mejores del universo conocido. Pero quizá lo primero que... Bueno, las cosas son así. Pero quizá lo primero que quería preguntarle es por aquellos primeros pasos suyos en el cómic con aquel Slane de Pat Mills, y luego cómo recuerda de aquellos tiempos, y luego haciendo, luego a la vez, porque eso es muy difícil de discernir en la actualidad, haciendo portadas para Crisis, que específicamente Nigeria, 2000. ¿Qué recuerda de aquellos tiempos de Slane y de las portadas de Crisis? I remember I took over from Mick McMahon on Slane, and there was actually the best ever artwork that has ever been in 2000 AD, and I was 20. It was terrifying. But so Pat Mills wanted Slane to be better looking, and I decided to make it like a cross between Billy Idol and Jack Nicholson. So I was trying to go for a rock star comic strip character. Pues recuerdo que estaba basado en la figura de Mick McMahon. En Slane hice el mejor dibujo que haya habido jamás en las páginas de 2000 AD. Y es aterrador decir eso cuando lo hice teniendo 20 años. También me acuerdo que Pat Mills, el guionista, quería que Slane fuera mucho más guapo, quería que fuera una especie de cruce entre Billy Idol y Jack Nicholson, o sea, un cruce entre una estrella de rock y un actor de Hollywood. Yeah. De hecho, aquí en España, la obra de Glenn en Slane la conocimos un poquito más tarde que su aventura americana, porque Norma Editorial, que era la empresa que en aquel momento estaba publicando Slane, empezó a publicarlo después de su trabajo, sobre todo del exitazo que fue Predicador, donde había una asociación con un equipo artístico de verdadero lujo, con Glenn en las portadas, Steve Dillon, un tipo al que le guardamos muchísimo cariño a las jornadas del cómic inglés, y el gran Garen en los guiones. Yo quisiera que nos hablase un poco de esa colaboración, de esa contribución, porque es el portadista de toda la serie, es el hombre que va marcando la parte más atractiva del TVO para el que atrae al lector inicialmente, pero su contribución me da la sensación de que ese equipo se retroalimentaba, que no era un encargo externo, sino que unos y otros aportaban ideas. Yo quisiera que nos hablase de toda esa magnífica etapa. What can you tell us about that time? I used to go to comic shops and sort of see the windows and notice the sort of covers, and I sort of decided that it would be a good idea to just do a really striking image. So, like, so you can see this image and you go, and it'll stick with you. So it meant it had to be reasonably simple, but, attractive. But, the most powerful thing on the shelf.
So you had all Marvel Comics, DC Comics. They've got like 75 superheroes all running around, chasing each other. But I wanted people to come to the shop, and the first thing they would see would be my cover. Cuando vas a una librería de cómic, o cuando yo solía ir a una librería de cómic, una librería especializada, me fijaba siempre en lo que había en los escaparates. Y tenía muy claro que la idea o el concepto que tiene que subyacer a una portada es crear la imagen más potente posible. Algo que lo veas y te haga y te quedes flipando, algo que se quede absolutamente contigo. Y para eso no hay nada mejor que una imagen lo más sencilla posible. Tiene que ser una imagen sencilla y atractiva y al mismo tiempo muy potente, lo suficiente como para llamarte la atención en las estanterías. Si os fijáis en las portadas de Marvel o DC, la inmensa mayoría son superhéroes persiguiéndose unos a otros a lo largo de la portada. Y lo que quería precisamente era que mis portadas llamaran la atención, que te captaran la atención y que se quedaran contigo, que fueran lo primero que vieras al entrar en la librería. Pero ¿puedes contarnos un poco cómo era el proceso de trabajo entre Garth, a lo mejor Steve y tú? Es decir, tú para escoger esa imagen icónica que representa, digamos, lo que hay en el interior del TVO, del cómic en esa ocasión, pues tenías que saber la historia, qué hacía, qué pasaba. Garth te mandaba el guión, te contaba de qué iba, veías las páginas hechas o por lo menos algunas antes. ¿Cómo era el proceso para conseguir tú lograr esa imagen que luego se veía en la portada? For the first 13 copies of Preacher, I just had the scripts, which they used to send to me by fax, and then I made up these images, and, sort of sent off different ideas. And then after issue number 13, everything just got behind, and Garth would phone me up and tell me what he wanted. We did it like that. But there were a few... Sorry. Go ahead. There were a few occasions when, we disagreed, and, it turned out well anyway, so... En los primeros 13 números de Predicador, Garth me enviaba el guión completo y me lo mandaba por fax. Entonces yo luego le enviaba una serie de sugerencias o ideas que tenía para propuestas para la portada y entonces la elegían. Pero a partir del número 13 ya iba todo con un montón de retraso y a Garth no le daba tiempo de enviarme el guión completo, así que normalmente lo que hacía es que pillaba el teléfono, me llamaba y me decía lo que quería que yo hiciera. En algunas ocasiones no estábamos muy de acuerdo, pero bueno, al final la cosa salió bien. Otra colaboración con Garth Ennis que todos recordamos es la que tiene lugar en Hellblazer. Y si en Predicador construye de cero toda una iconografía, en cambio en Hellblazer él ya se encuentra con un personaje, con una línea de portadas ya creadas, y él poco a poco va apoderándose, va vampirizándolos casi y haciendo la suya. Yo quisiera que nos hables un poco también de cómo fue ese trabajo. Funnily enough, I was working with William Game of Thrones Simpson at the time. If you haven't seen Game of Thrones, it's a well-known television program that loads of people have watched. But Will Simpson was working on Hellblazer at the time, and we got on really well. So, actually, it was just kind of name-dropping William Game of Thrones Simpson there, for some unknown reason. Well,
the people in America, you know, DC Comics didn't want me to work on Hellblazer because every time they went to a comic strip convention, they'd only see me drunk. So they were considering that, you know, I was just a drunk man. But Garth Ennis from Belfast, you know, he'd known me for a couple of years, and he didn't like the cover artist he had before, so he was trying this, you know, to Dave McKean, very good, very good artist, and then there was this other guy who was just sort of basically doing collages from newspapers he'd found, and Garth wanted me to do the covers, and he had to convince the people from DC that I'll be all right at it, which was. El caso es que en aquella época yo trabajaba con Will, Juego de Tronos, Simpson. No sé si conocéis Juego de Tronos, si alguien no lo sabe, es una serie de televisión bastante popular, y el caso es que yo trabajaba con Will Simpson en aquel momento. Que por qué hablo de Will Simpson ahora con lo de Hellblazer no lo tengo muy claro, pero yo os he largado el nombre y os he hablado de Juego de Tronos, pues ya está. El caso es que en el mercado norteamericano la gente de DC no me tenía en muy alta estima, que digamos, porque cada vez que iban a una convención, a un salón, a unas jornadas en Estados Unidos, en el Reino Unido, yo andaba por allí borracho, como una cuba, y creían que era un borrachuzas. Y no me querían dar trabajo de ninguna de las maneras, porque ¿quién le va a dar trabajo a un borrachuzo? Pero el caso es que Garth Ennis, de Belfast, y yo nos conocíamos ya desde hacía algún tiempo, éramos amigos, y a él le parecía que yo podía ser un buen portadista para Hellblazer, porque no le gustaba el que había antes en la colección. Las portadas de Hellblazer durante un tiempo las había hecho Dave McKean, pero luego les había molado, que es un artista como la copa de un pino y un dibujante buenísimo, pero luego habían puesto a un fulano que se dedicaba a hacer collage con periódicos, con recortes de periódico, y claro, aquello no le gustaba nada a Garth, y de algún modo consiguió convencer a la gente de DC que yo era una buena elección para hacer las portadas de Hellblazer, y lo fui. Decías antes al principio, hablando del buen dibujo tuyo en Slane, entonces tú empezaste siendo pues efectivamente un artista de cómic narrativo, haciendo una historia, haciendo una historia, pero parece que poco a poco en aquella época de Hellblazer y luego después haciendo todas las portadas de Preacher, te convertiste solo en portadista. ¿Fue esa una decisión consciente de decir voy a aparcar durante unos años el dibujar cómics y dedicarme solo a las portadas? They were just basically paying well. There was a, you know, look, I've been poor all my life. I'm still poor, but you know they paid well for the covers. And, it took me less time to do the covers than it took me to do the pages. But you know, I've got a kind of perfectionist mentality. So anything that I do, it's got to be as best as I could possibly do it. So it takes bloody ages. Pues básicamente porque las portadas estaban muy bien pagadas. Mira, yo he sido pobre toda la vida y de hecho sigo siendo pobre, pero las portadas estaban muy bien pagadas y por lo general tardaba menos tiempo en hacer una portada que en hacer una página de cómic. También es cierto, por otra parte, que soy un perfeccionista. He sido siempre muy perfeccionista y todo lo que hago, todo lo que produzco, tiene que ser lo mejor que pueda producir, lo mejor que pueda hacer en ese momento. Y eso se nota también en las portadas.
Y una buena muestra de que es de lo mejor que ha dado la industria del cómic en las últimas 3 décadas, lo encontramos en un TVO sobre, que en principio parecía imposible, que es el encuentro entre Batman y Judge Dredd. De hecho, es uno de los tomos que están en las librerías a los que os invitamos que os acerquéis luego en un momento, porque es un trabajo excepcional. Y ahí vemos que al mismo tiempo que era uno de los mejores portadistas de la industria, no había perdido la mano como dibujante de interior. Yo quisiera que nos hablase también de ese trabajo, tanto desde el punto de vista iconográfico como también de lo que suponía alternarse en aquel momento con su trabajo de portadista con el de artista de páginas interiores. I start off with an image. If they give me a script, and I see an image in my mind, and then I've got to try and do that. And 9 times out of 10, it's a difficult process. But I start off with the image in my mind to just make up drawings, and then I've got to find a way to make them look as good as I can. And it's a time progressive process. And how did you manage to do at the same time the inside pages for Judge Dredd and Batman while you were still a cover artist? I didn't. You didn't? No, it was too late. I was too late with everything. I'm very slow. Slow. But, with any luck, people see my stuff and like it, then I'm happy. I met a man from Poland who had his entire body covered with tattoos of my artwork. Normalmente leo el guión y a raíz de leer el guión me surge una imagen en la mente y a partir de ahí es como voy haciendo las cosas. Trato 9 de cada 10 veces de hacer pues eso, tener una imagen clara en la mente y luego irla plasmando. Leo el guión, me sale esa imagen y a raíz de que me salga la imagen pues empiezo a trabajar y empiezo a trabajar con un proceso que es bastante difícil o bastante lento, porque a partir de esa imagen hago unos cuantos bocetos y los voy puliendo y perfilando hasta que se parecen a lo que tengo en mente. Es un proceso que, como digo, requiere bastante dedicación y tiempo. Y en cuanto a cómo compaginé lo de hacer las páginas de Judge Dredd contra Batman y la portada, bueno, pues lo cierto es que no lo compaginé. Llegué tarde a todo, iba muy lento y la verdad es que me estaba yendo bastante mal. Me costó mucho trabajo hacer las dos cosas. Lo que sí he tenido en mi vida es la suerte de que la gente ve mi obra y parece que les gusta, y eso a mí, el que alguien vea mi obra y le guste, me hace muy feliz. Es que hay un fulano en Polonia que tiene el cuerpo entero tatuado con dibujos míos. They even got the mistake. Yo quisiera saber si, como, bueno, ya que he conocido aquí a algunos artistas de cómic y portadistas que se basaban en personas reales para, digamos, recrear la postura, la cara de los personajes, me gustaría saber si él también en alguna ocasión ha hecho esto, o sea, si Jesse Custer, Charlie o Cassidy fueron en algún momento modelos, personas reales, que amigos suyos, quizá, o algo así. No. Bien, no hace falta decir más entonces. A mí hay una obra tuya dibujada que es el Neverwhere, que está basado en un cuento, una novela de Neil Gaiman,
con guiones de Mike Carey, que francamente creo que es una de tus mejores obras, digamos, dibujadas, concretamente. Cuéntanos un poco cómo llegaste a hacer ese trabajo y cómo hiciste toda esa imaginería de un Londres místico, lleno de extrañas criaturas bajo la superficie. I've met Neil Gaiman like sort of 3 times, and every time I met him, it was like he was pretending to be a different person. And I did there's this book that it's like the best-selling graphic novel ever, which is The Sandman? You mean The Sandman? It's one, the Endless, Never-Ending Nights. I can't really remember at the moment. But anyway, Neil Gaiman, he liked my artwork, and he kept on sort of asking me to do sort of things for him, and anyway, ended up working on Neverwhere. Took 4 years of my life. Took my fucking marriage, actually. I spent so long working on those difficult panels and that kind of stuff that my wife actually got fed up with me, so it shut me out. But it's quite a good book if you can get it. He coincidido con Neil Gaiman en 3 ocasiones y cada vez que nos vemos finge ser una persona distinta, finge ser otra persona. Pero claro, por otra parte, Gaiman es el guionista de la novela gráfica más vendida de la historia, de un auténtico superventas. La historia esta, que no me acuerdo la del título, la de los Eternos, la novela gráfica protagonizada por los distintos Eternos, bueno, pues creo que es Never-Ending Nights y es la... Endless Nights. Endless Nights. Anoche. Endless Nights. Y yo colaboro en ella porque Gaiman, cada vez que nos veíamos, me pedía que hiciera cosas para él, porque le gusta realmente mucho mi estilo. A partir de ahí surgió lo de Neverwhere, que fue un proyecto al que dediqué, o que consumió más bien, 4 años de mi vida y que se cargó mi puto matrimonio. Dediqué tantísimo tiempo a cada una de las viñetas que mi mujer acabó por hartarse de mí y largarme de casa. Pero bueno, es una serie cojonuda y si podéis echarle el guante, de verdad que os lo recomiendo porque merece la pena. Y paralelamente la carrera de Glenn ha pasado por las grandes empresas americanas, pero al mismo tiempo ha mantenido un trabajo realizando commissions que cada vez va ocupando una parte importante de su tiempo profesional. Yo quisiera que nos hablase un poco también de cómo se organiza, cómo gestiona las peticiones de los fans, si se repite algún personaje más que otro, si hay margen de libertad por su parte. No, not really. The most interesting commission I've had recently was from a band called King Gizzard and the Lizard Wizard. My daughter, Kitty, who is now 21, she saw them playing live in Brighton and said that they were the best rock and roll band she'd ever seen perform. And, you know, about a year later after that, they phoned me up and asked me to do an album cover. So I've done a couple of album covers for King Gizzard and the Lizard Wizard, and they're actually a really, really, really good band.
La verdad es que libertad no mucha, pero el encargo más raro que he tenido en los últimos años fue The King Gizzard and the Lizard Wizard, que es un grupo de música, una banda de rock a los que vio actuar mi hija Kitty, que ahora tiene 21 años. Ella los vio actuar en un concierto en Brighton y me dijo que era el mejor grupo de rock que había visto en directo en la vida. Y el caso es que después, un año después de que ella me dijera eso, recibí una llamada precisamente de este grupo de King Gizzard and the Lizard Wizard pidiéndome que hiciera una portada de un álbum para ellos. He hecho un par y la verdad es que son un grupo muy bueno, un grupo muy, muy bueno. Hace años, cuando tuvimos aquí a Steve Dillon, a nuestro querido y añorado Steve Dillon, yo le decía que sus páginas, especialmente de Hellblazer, parecían absolutamente británicas. No me podía imaginar que el que hubiese dibujado esas páginas no fuese británico, no fuese inglés o escocés, vamos, tenía que serlo. Y mirando también algunas... por ejemplo, el personaje de Kev, de Authority, yo también me imagino que es que no creo que un español o un americano pudiesen hacer ese personaje. ¿Cómo lo ve? Si está de acuerdo en que hay algo absolutamente esencialmente british a veces en su manera de dibujar, sobre todo determinados personajes. Maybe. There is actually a book out about all of the fantastic Spanish artists, and I bought a copy of it, and it's just really, really, really good. The saint, I can't remember his name, but he brought out a book last year called The Greatest British Comic Strip Artists, which, thank God, I'm actually in there. And, it's like a coffee table book. So it's a big thing. You have to struggle carrying it upstairs. But, yeah, the Spanish artists, man. I'm fed up of that, how good they are. Puede ser que haya algo eminentemente británico. Lo que sí sé también es que el año pasado me hice con un libro sobre dibujantes españoles y vamos, flipante. Son realmente buenísimos, tienen un talento extraordinario, son muy, muy buenos. También sé que hay un fulano, no me acuerdo ahora del nombre, que publicó hace poco un libro que se llama Los mejores autores británicos de cómic, y the Greatest British Comic Book Artists, y gracias a Dios estoy en él. Gracias a Dios. The Spanish one before. Aparezco en ese. Me había hecho antes con el español y salió también la versión británica. Y son el libro de los dibujantes españoles, que son realmente flipantes. Es un libro enorme, o sea, tiene un tamaño que es como la mitad de la mesa, un buen tocho realmente grande. Y de esos que es tan grande que te cuesta llevártelo por las escaleras si te vas al piso de arriba. La verdad es que tengo que confesar una cosa. Estoy harto de los dibujantes españoles y lo buenos que son. Antes nos había hablado un poco de ciertos problemillas que había tenido con los editores, sobre todo en aquel momento, cuando se hizo cargo de las portadas de Hellblazer. Yo quisiera saber si sus relaciones en general con los editores han ido cambiando con el tiempo, se han ido acomodando ellos a él se ha acomodado a ellos, o trabajan en líneas separadas. Se me viene a la cabeza, por un lado, un TVO al que ha hecho referencia antes Germán, el Authority Kev, o el Thor Vikingos que hizo también con Arenis para Marvel, que se rompían por completo con lo que se estaba publicando en aquel momento por las dos editoriales. No. Not really, no. No, I've been speaking to Andy, that kind of wrestler guy, who's
either already been on or he's sort of left. He's been on. Everything is like, let's go Kickstarter. Let's not bother with the publishing houses or editors anymore. Let's just try and do good shit and sell it to people. I promise you, whatever I do, I try my hardest to make it the best that I can. Nada, en realidad no ha cambiado la relación con los editores. He hablado estos días con Andy, ¿sabéis? Este fulano que también hace wrestling, que ha estado hace un rato aquí charlando, y estoy totalmente de acuerdo con algo que él está haciendo, que es lo del Kickstarter. Pasemos de las editoriales y vamos a hacer mierda de la buena que poder venderle directamente a la peña. Eso es lo que me gustaría. Y lo que sí os puedo prometer, además, es que me esfuerzo al máximo, doy lo mejor de mí mismo para que cada obra, cada trabajo que hago sea de la mayor calidad posible o lo mejor que yo puedo hacer en ese momento. Estamos viendo ahora imágenes de la obra que hablábamos antes de Neverwhere, basado en un libro de Gaiman y con guiones de Mike Carey, que repito que me parece una obra de una calidad extraordinaria. Pero esto me lleva también a pensar que Glenn ha trabajado con un montón de muy buenos guionistas, como Warren Ellis, como Mike Carey, como desde luego Garth Ennis, como incluso el propio Neil Gaiman, aquí Historia en Corto de que hablábamos, y bueno, y algún otro. ¿Cómo es su relación con estos guionistas? ¿Hay alguno con el que se haya sentido más cómodo, más cercano? ¿Ha tenido problemas con algún otro? No sé, cuéntanos un poco lo que se pueda contar. Got on really well with Garth. Garth was pretty good. I never really kind of met Neil Gaiman, apart from a few times. And every time I met him, he was pretending to be somebody else. Warren Ellis, Mike Carey. And Pat Mills. Pat Mills. Pat Mills was completely insane. And who's the other one? Mike Carey, Warren Ellis. Oh, Mike Carey is fine. Warren Ellis is completely insane as well. So, I could tell you some stories, but probably not ones that you want recorded. Me he llevado muy bien con Garth Ennis. A Neil Gaiman no lo conozco en persona, solo hemos coincidido en unas pocas ocasiones, como os decía, y cada vez que lo conozco, cada vez que coincidimos, finge que es un fulano totalmente distinto. Pat Mills está loco, Mike Carey, bien, buen tipo, y Warren Ellis también está... Yeah, Mike Carey was kind. Yeah, Mike Carey is cool. Mike Carey mola, es un tipo amable. Yeah. Y Warren Ellis está loco. Si supiera que nadie iba a grabar esto, os podía contar unas cuantas historias para flipar. Bueno, a la espera que todos los dispositivos electrónicos en las salas se estropeen y empiece la verdadera salsa, yo seguiré con preguntas más convencionales. Y hemos insistido mucho en la faceta de portadista, en la creación de iconos, de mitologías. Y creo que un trabajo que lo ejemplifica bien es su trabajo en el American Gods, en el que va creando en las portadas todo un imaginario del que me gustaría saber si se ha documentado, se ha seguido instrucciones por parte de los editores o también posible también de la cadena de televisión. Which one? Preacher? No, American Gods. American Gods. No. Do you know the artist Bill Sienkiewicz? Bill Sienkiewicz. Yeah. He's a great American artist. He knows everybody, and I had to get in contact with him in order to speak to Neil Gaiman about all the work I was doing. So,
sort of frustrating position. You know, sort of generally, I'm sitting in an armchair in front of the television, being late with things for people. But it's quite interesting when everything that you've worked on starts being made in television programs. No sé si conocéis a Bill Sienkiewicz, que es un dibujante norteamericano de mucho talento. Bueno, he tenido que hablar con él para poder ponerme en contacto con Neil Gaiman en lo relativo a American Gods. He tenido que hacerlo a través de Sienkiewicz. No sé, no he conseguido hablar. Yo en realidad ahora mismo parte de lo que hago es, después de trabajar, ponerme a ver la tele y estoy viendo que hay un montón de cosas que han ido saliendo en cómic que ahora se están convirtiendo en series de televisión. También, como antes decía José Manuel, hubo una breve etapa, bueno, breve no tan breve en realidad, trabajando con personajes Marvel, por ejemplo, que había una serie con Garth Ennis que aparecía todo un grupo de vikingos reales y portadas para Spider-Man y todo esto, como que son personajes, mitos de la cultura de nuestro tiempo y al que él pues en realidad nunca se había enfrentado hasta ese momento, porque sus otras historias digamos de creación propia, de creación de otros guionistas británicos. ¿Cómo se sentía él, pues, por ejemplo, cuando portaba de Spider-Man, de Daredevil, haciendo una historia de Thor? The most successful picture that I ever painted, was a face shot of the Hulk for a computer game, and it was so successful that they showed it on American television during Super Bowl, which meant that over 250 million people had seen that picture, and they blew it up to a great big billboard and put it on the side of the Hulk Universal ride at the Universal theme park. I sold it for 400 quid. Uno de los dibujos más delicados, más trabajados que he hecho en mi vida fue pintado, no dibujado, sino pintado, fue un retrato de Hulk. Una imagen que se utilizó como imagen promocional de un videojuego y que tuvo tal aceptación y tanto éxito que incluso apareció en un anuncio en Estados Unidos durante la Super Bowl. O sea que 250 millones de personas han visto esa imagen. Es una imagen que tuvo tanto éxito que acabaron utilizándola para ponerla en un lateral de una de las atracciones, de la atracción de Hulk en el parque de Universal Studios, en el parque temático, en el parque de atracciones de Universal Studios. La vendí por 400 libras. Y bueno, ya nos vamos acercando al final de esta charla y hemos estado hablando de verdadera historia del cómic, hemos estado hablando de sus trabajos con gente como Ennis, Mike Carey, Neil Gaiman. It's good. Pero hay otro nombre que se repite en sus últimos trabajos, que es el de Alex de Campi, con quien ha colaborado, creo que en un relato corto para la revista Battle, que se intentó recuperar, de tipo bélico, y luego está vinculada también en un proyecto muy interesante que se llama Mari, con Duncan Jones, que parece que está también en una plataforma de crowdfunding o de Kickstarter, que no sé cuál de ellas, pero que se aproximaría un poco a esa idea de la que hablaba él antes, ¿no? De promover un TVO sin intermediación de editores y lanzarlo directamente al mercado. Yo quisiera que nos hablase de estos trabajos con Alex de Campi y de este último proyecto. What can you tell us about your work with Alex de Campi and your projects in crowdfunding? I don't actually
I don't actually have any, as far as I know, but all of the projects I'm working with Alex de Campi are linked with Duncan Jones, who is the son of David Bowie. So, you know, I mean, you know, he's a nice guy. Met him on a couple of occasions. Que yo sea consciente ahora mismo, no hay nada mío que se haya publicado que se haya publicado en micromecenazgo, que se ha publicado en crowdfunding. Tengo cosas con Alex de Campi que nos ha publicado Doug Jones, que es el hijo de David Bowie. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva con él. Ha ido todo muy bien. Sí, de hecho son, creo, las imágenes estas que estamos viendo ahora. Como estamos terminando, yo quería preguntarle, es una ya larga carrera a sus espaldas, haciendo, prácticamente estando siempre en la cima, trabajando siempre con una enorme calidad. ¿Cómo ve el cómic actual, todo el escenario del cómic actual ahora en comparación con cómo era cuando él empezó pues haciendo Slane? To your first work in Slane? When I first worked on Slane for 2000 AD, I was 20 and I used to ride a skateboard. Yeah, I was young. I used to ride a skateboard up to Waterloo, and I'd deliver them the pages, and the art editor would look at them and say, that shit, get out. And I knew Steve Dillon from there because he was like an artist. So I recognised him from the office. I was so depressed by these people telling me that was rubbish that I go to the nearest pub. But Steve Dillon, he'd be there, and he said, did you just come out of the offices? And I said, yeah. I said, I'll buy you a pint. He's a lovely man, Steve Dillon. And 4 of my oldest friends I met through that. Cuando empecé a trabajar en Slane, yo tenía pues 20 años más o menos. Y bueno, imaginaos, era muy joven, iba en skate a todas partes y ahí me planté en las oficinas de 2000 AD en monopatín con mis páginas de Slane bajo el brazo. Y llego con el monopatín bajo un brazo, las páginas bajo el otro, me voy a hablar con el director artístico de la revista y de la editorial, que se queda mirando las páginas y me dice: esta es una mierda, esta es una mierda, esta es una mierda, esta es una mierda. Y yo allí, deprimido y viniéndome abajo, me sentía fatal. Y de las visitas a la oficina de la editorial conocí a Steve Dillon. Y Steve... era un gran tipo, así que yo me sentía tan deprimido después de que me rechazaran así las páginas que decidí irme al pub donde sabía que estaría Dillon y reunirme allí con él. Y según entré por la puerta, dice Dillon: vaya cara, ¿qué vienes? ¿De las oficinas de 2000 AD? Y dije: sí. Dijo: vente pa' acá, anda, que te voy a invitar a una pinta. Dillon era un gran tipo, un grandísimo tipo, y mis 4 amigos más antiguos, o con los que he tenido más relación a lo largo del tiempo, pues a los 4 los conocí allí en aquellas oficinas. Bien, estamos ya terminando, pero querría hacer una última pregunta. Como ya hemos visto, de hecho hemos hablado, hemos visto imágenes de una carrera amplísima que ha tocado pues, muchísimos tipos de temas. Pero ¿cuál sería ahora mismo
si pudieras coger, y a lo mejor puede ser su proyecto soñado, lo que él querría hacer, qué tipo de cómico, qué tipo de portadas, o qué tipo, o con qué persona querría colaborar, una cosa, digamos, un proyecto estrella, un proyecto, un dream project. I'm going to be doing a Kickstarter thing in about a year and a half, I reckon. And after that, I think I'm giving up comics, and I'm just going to do fine art, you know, big paintings. That way, you don't get an editor sort of telling you that you're too late or they don't like it or whatever. You know, I think, you know, just, yeah. In about a year and a half, I'm going to give up comics and I'm going to just do stuff that I want to do. Painting, you know. Pues estoy metido, o tengo la idea de hacer un Kickstarter y más o menos en año y medio o así, que será cuando se acabe todo esto del Kickstarter, voy a dejar el mundo del cómic. I'm really old now. Voy a dejar el mundo del cómic y me voy a dedicar exclusivamente al mundo del arte, a pintar, a las bellas artes. Así no tendré que aguantar que ningún editor me llame por teléfono y me diga vas tarde, vas tarde. Así que eso. En año y medio voy a dejar el mundo del cómic y me voy a dedicar a hacer exclusivamente lo que yo quiera hacer. Porque a estas alturas de mi vida, la verdad es que ya estoy mayor. Puede que él se sienta mayor, pero sigue siendo un tipo, como habéis comprobado, con una energía impresionante. Llegamos al final de esta charla. Ha sido un verdadero honor contar con un artistazo, con una de las leyendas vivas del cómic y que creo que va a seguir mucho más allá de ese año y medio haciendo TVOs, creando imágenes poderosísimas. Ha sido un placer contar con Don Glenn Fabry en las jornadas del cómic de Avilés. Le despedimos con un fuerte aplauso y también a luego que ha tenido una jornada más para esta.